como lo comprobó de manera sorpresiva y aterradora el mundo entero en la gran pandemia del coronavirus del año 2020. Hay pocos fenómenos más aterradores que el contagio generalizado de una enfermedad agresiva y fatal. La humanidad ha atravesado por una larga lista de epidemias mortales que han dejado huella, cada una a su brutal manera, sobre la faz de la Tierra. Apenas hace unas décadas, en los años 80, la epidemia del VIH-Sida le costó la vida a más de 30 millones de seres humanos. Entre el siglo XIX y el siglo XX, un brote explosivo de cólera mató a millones también. En 1918, la terrible pandemia de la influenza española, que le quitó la vida a alrededor de 50 millones de personas. Pero si el miedo en el mundo moderno ha sido grande, el del mundo antiguo debe haber sido mucho peor. Los hombres de aquella época veían sus cuerpos y los de sus seres queridos devastados por un enemigo invisible e inexplicable. Hace 1500 años, en el año 550 después de Cristo, una epidemia de peste bubónica hundió a la legendaria ciudad de Constantinopla y buena parte del mundo mediterráneo en la desolación más absoluta, poniendo punto final al legado extraordinario de lo que alguna vez fue el Imperio Romano. Se calcula que en su momento más duro, la epidemia del siglo VI mataba a más de 5.000 personas cada día, allá en la hermosa Constantinopla. Toda esa muerte, sin explicación alguna. Los seres humanos de aquellos años no podían saber qué y por qué. Los estaban aniquilando sin clemencia alguna. Debió haber sido horrendo. Pero nada se compara con la epidemia que estuvo cerca de acabar con la civilización tal y como la conocemos. Lo más cerca que ha estado el género humano de perder la batalla contra esos enemigos invisibles y, por supuesto, aterradores que habitan en el mundo microscópico. El desastre ocurrió en pleno siglo XIV, cuando la humanidad comenzaba a abrir los ojos a la belleza del Renacimiento y la Edad Media empezaba a quedar atrás poco a poco. Coincidió también con una de las más notables épocas de expansión marítima y comercial. Un siglo después de la osadía del gran navegante Marco Polo, cuando las civilizaciones empezaban a encontrarse unas con otras, cuando el vasto continente americano esperaba ya a la vuelta del mundo apenas décadas después. Sucedió en los barcos y en los puertos, propagada por las ratas que iban y venían, testigos constantes y mudos de la ambición humana. Fue la peste negra, la pandemia más terrible que ha tenido que enfrentar la humanidad. Hasta hace relativamente poco tiempo, los expertos en la historia de la peste bubónica o peste negra que azotó Europa, Asia y África en el siglo XIV ubicaban el origen de la enfermedad en algún lugar de la antigua China. Lo más probable, sin embargo, es que la peste comenzara a crecer en el sur de Rusia, cerca del mar Caspio, a lo largo de las rutas mercantiles de la época. Ya en los años anteriores habían llegado a la antigua Europa historias de una enfermedad incontenible que arrasaban en los países lejanos de Asia. Y lo cierto es que la peste probablemente habría llegado antes a Occidente, de no ser porque los agresivos mongoles
interrumpieron el comercio entre Europa y Asia en aquella región crucial. Pero ni siquiera ese golpe de suerte pudo evitar la tragedia. Sin ningún conocimiento real de epidemiología y con la ciencia como la conocemos en el mundo moderno apenas en pañales, la humanidad de aquel tiempo era una víctima fácil para una enfermedad escurridiza, violenta y muy, pero muy contagiosa. En algún momento, cerca de la mitad del siglo XIV, los mongoles sitiaron una zona poblada por comerciantes italianos, seguramente de origen genovés, cuna de grandes navegantes, incluido Cristóbal Colón, descubridor de América. Los mongoles no podían saber que llevaban consigo la enfermedad más velozmente devastadora de la historia humana. Pero así fue. Así fue cuando los italianos consiguieron huir a través de los mares. Los barcos transportaban ya ratas infectadas de pulgas, que a su vez llevaban la bacteria mortal, la Yersinia pestis. Esos barcos transportaban la muerte. La enfermedad se extendió muy rápidamente. Primero en los puertos del mundo antiguo, a los que llegaban barcos que, al encallar, abrían la puerta a los roedores portadores de la bacteria. La peste tocó tierra italiana cerca de la mitad del siglo XIV. En Sicilia, hasta donde llegaron barcos infectados de ratas y de marineros enfermos, rodeados a su vez de cadáveres corroídos por la enfermedad brutal. Aunque los sicilianos trataron de cerrarle la puerta a esos barcos, el contagio ya había comenzado. La peste devastó la isla mediterránea sin clemencia alguna. En nuestro tiempo, alguien quizá habría detectado a buena hora que el origen del contagio masivo de esa enfermedad eran los barcos que se movían de un puerto a otro con impunidad e ignorancia absoluta. Pero el mundo del siglo XIV no tiene nada que ver con el mundo del siglo XXI. En aquella época nadie advirtió nada, sino hasta que fue demasiado tarde. Después de Sicilia, la enfermedad brincó hacia la Italia continental en el año 1348. Sería el principio de una época horrenda como no ha habido otra en la historia humana. Desvalidos ante la ferocidad del mal, los antiguos europeos no advertían otra salida más que rezar. Rezar mucho. Les sirvió de muy poco durante ese fatídico 1348 y buena parte de los años siguientes. La peste bubónica aprovechó la actividad en los puertos más saturados de la época como Marsella, Génova o Venecia y arrasó de esa manera con Italia y Francia, para luego arruinar casi por completo también a España, Alemania, Inglaterra y cualquier sitio expuesto al comercio. Ni África ni Asia se salvaron. Con los barcos llegaban ratas, con las ratas llegaba la peste y con la peste la muerte.